Buenas tardes, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual, el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, sede de la Coordinación Nacional de Literatura de Bellas Artes. Es un honor hospedar esta tarde una conversación en torno a la novela La tragedia de la invasión, escrita por Ernesto García Núñez, la cual, en palabras del mismo autor, tiene como motivo poner la palabra denunciante como muralla de futuras invasiones, cosa imposible, pero válida. A continuación me permitiré leer la semblanza del maestro Ernesto García, así como de quienes lo acompañan en esta conversación esta tarde, Eduardo Limón y César Gándara, para posteriormente darle espacio a la palabra. Ernesto García Núñez vive en Hermosillo, Sonora. Ha ganado 3 concursos nacionales de poesía: Anita Pompa en el 88, Amado Nervo en el 89, Tinta Nueva en el 2018. 3 veces el concurso de libro sonorense, 2 en novela y 1 en dramaturgia. También ganó el premio Chamán de Dramaturgia en el Estado de México. Ha publicado 11 libros, 5 novelas: Pico de Gallo, Contrastes de una vida extrema, Sexo, Yes, Please, Voces de los Fresnos Muertos y La tragedia de la invasión. 4 libros de dramaturgia: Los pajarracos, Jaque al señor presidente, El centauro y los cómplices y A qué jugamos. Y 2 libros de poemas, En ambos bordes y Abigail. Se han puesto en escena 8 de sus obras de teatro: Colas de Tranfán, Viripaus, Hermosillo Solo, La institución, La vida empieza a los 40, Los pajarracos, El príncipe del taconazo y El Quijote del bulebordo. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar aquí con nosotros presentando y charlando sobre tu última novela. Por su parte, Eduardo Limón es entrevistador, reportero, cronista y cuentista mexicano. Publica semanalmente la columna Tránsito Lento en Animal Político. Fue fundador de MX y la revista del Universal, autor de 2 libros. Su obra suya forma parte de 2 antologías. Ha colaborado en la revista de la Universidad de México, en el mensuario Soho, el suplemento cultural Arena de Excelsior, La Mosca, la edición latina del semanario Le Monde Diplomatique y el suplemento cultural Post-900 del extinto diario El Nacional. En el 2011 ganó el Premio Nacional de Locución en reconocimiento a su labor como periodista cultural en W Radio. En el 2014 obtuvo el 2º lugar del Premio Internacional de Libro Animado Interactivo en Español Paula Benavides. Y también nos acompaña César Gándara, originario de Guaymas, Sonora. Estudió la carrera de Letras Españolas en Nuevo León y una maestría en Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Es autor de los libros La joroba de la bestia, del 2018, Sombras del vacío, del 14, Rebelión de los fantásticos, del 2013, Alguien tiene que perder y en Es el viento, del Programa Editorial de Sonora. Ha sido publicado en varias antologías, así como en diversas revistas literarias de México, Perú y España. Fue becario del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León, del Instituto Sonorense de Cultura y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha escrito series de televisión, entre las que destacan Yankee, Un extraño enemigo, José José y Hasta que te conocí. También ha trabajado con directores como Felipe Casals, Gabriel Ripstein y Carlos Carrera. Sueña con dejar el trabajo y dedicarse a ver pelis, series de televisión, a la lectura y a tocar la guitarra. Pues muchísimas gracias a los 3 por compartirnos esta charla. Bienvenidos y le dejo la palabra a Eduardo Limón, quien guiará la conversación. Gracias. Muchas gracias, Itzia. Gracias a todos quienes en este momento nos están mirando, amigas lectoras, amigos lectores. Verdaderamente, como lo señalaba hace unos minutos, darles la bienvenida a este día en el que vamos a tratar un tema que es verdaderamente importante y profundo a la extensa obra de Ernesto, quien, bueno, a quien tuve oportunidad de conocer hace algunos años como uno de mis talleristas en algunos de los talleres de los que imparto aquí en la Ciudad de México y ahora también de manera virtual, dada la coyuntura pandémica. Tuve oportunidad de conocer a Ernesto y darme cuenta de su pluma, que es persistente y que además tiene esta característica que en muchos de sus relatos permea su creación o su obra, que es un adecuado sentido del humor o una forma muy humorística, bien humorada, me gustaría decir, de ir contando las historias. No es el caso con la novela o el trabajo del que el día de hoy vamos a platicar, ya que desde el título, bueno, desde el hecho de percibir a la conquista como una desgracia,
implica toda una lectura del momento histórico o uno de los momentos históricos nodales para comprender la esencia de la mexicanidad. En ese sentido, a mí me da gusto, además, por supuesto, de agradecer al Centro Villaurrutia que el día de hoy nos recibe, a nuestra compañera Itzia, que tan amablemente leyó nuestras semblanzas, compartir con César Gándara. César, no sé si tú quisieras abrir nuestra conversación. Yo tengo algunas preguntas que hacerle a Ernesto, pero la verdad es que no quiero monopolizar el micrófono, de manera que si te parece, César, por favor, arranquemos este diálogo con Ernesto, esta conversación con él acerca de su trabajo más reciente. Si eres tan amable, César. Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo aquí con mi paisano Ernesto, también un gusto estar aquí entre sonorenses, hablando de cosas tan importantes para todo México, ¿no? Yo creo que, como bien lo dices tú, Hernán Cortés es uno de los personajes más controvertidos en la historia, en nuestra historia, ¿no? Es un personaje que muchos aman, que muchos odian, pero no es un personaje que nunca te deja indiferente, ¿no? O sea, hay muchas maneras de querer verlo, de querer entenderlo, y creo que, como también lo mencionaste muy bien, creo que esta novela, crónica novelada, quisiera llamarla mejor, ¿no? Yo creo que ya lo platicaremos en esto, pero creo que hay mucho de crónica, pero también mucho de ficción. Hay muchas partes ficcionadas, muchas partes noveladas que me llamaron mucho la atención, me gustaron mucho. Y este es un tema que a mí también me apasiona mucho. Fíjate que yo tuve la oportunidad hace algunos años de trabajar en una serie de televisión sobre la vida y la historia de Hernán Cortés. Entonces, es un tema que desde entonces me apasiona mucho, me gusta mucho, me interesa mucho, y creo que justo ese ángulo que bien mencionas que le da Ernesto, esta visión trabajada desde, ahora sí que como diría el Miguel León Portilla, la visión de los vencidos, ¿no? Hay un punto de vista que está más tratado, más trabajado desde el punto de vista de los prehispánicos, no solamente de Moctezuma, sino también de su hermano Catacamatzi, de los mayas, el cacique gordo y todo esto, que le dan un plus y una manera muy fresca y muy diferente de volver a releer nuestra propia historia, ¿no? Fundacional. Estoy muy de acuerdo con esto que ha mencionado ahora César. Existe en nuestro país toda una escuela narrativa generada a partir de la irrupción del maestro León Portilla en la narrativa de la conquista, la visión de los vencidos, la voz que se aporta a quienes, siendo las tribus originarias del territorio, fueron avasalladas por las tropas extranjeras. Hoy ese es un tema de gruesa polémica. Cuéntanos, Ernesto, ¿qué te movió a llevar a cabo esta crónica novelada acerca de este hecho nodal para comprender nuestra historia, Ernesto? Sinceramente, yo haya escrito esta novela es mi presidente López Obrador. El presidente le envió una carta al gobierno español en marzo del 19 y se armó la polémica de si tenía razón de pedir esas disculpas por lo que habían hecho los españoles hace 500 años. Y la polémica fue que dijeron algunos estudiosos, pues no hay razón de pedir esas disculpas porque son hechos que sucedieron hace 500 años. Y la contraparte decía, bueno, pues es que aunque hayan pasado 500 años, es muy válido. Fue tan grande la tragedia que es muy válido que los descendientes de aquellos hechos pidan unas disculpas. Entonces se armó el debate y ahí fue cuando se me vino la chapa de decir, voy a escribir sobre los españoles. Y empecé, eso fue en marzo del 19. Creo que debí de haberle dedicado la novela a López Obrador. Lo pensé, pero no lo hice, porque se hubiera visto así como muy, muy oportunista. Si ya de por sí haberme abocado al tema se miraba oportunista, ahora dedicándoselo a él, pues más todavía. Entonces opté por dedicárselo a una persona también muy importante
para la manufactura de la novela, que es mi esposa. A ella se lo dediqué. Al final, muchas veces el motor de las grandes historias, entre otras cosas, tiene que ver con el impulso que nos llega de otro lado. César, por favor, adelante, si quieres preguntarle algo a Ernesto, si eres tan Claro, amable. Ernesto, fíjate que a mí o sea, justo lo que decía Ernesto, a mí me llama mucho la atención esta visión que le diste, toda esta parte o sea, desde los varios puntos de vista prehispánicos, no solamente los mayas, los tlaxcaltecas, los otomíes, los propios mexicas, y me gusta mucho cómo lo manejas, ¿no? Porque normalmente cuando uno piensa en estos libros de historia, ¿no? No sé, pienso en Alain Duverger, por ejemplo, que incluso él hasta habla de un Bernal Díaz del Castillo, que en realidad es Hernán Cortés, o cuando pensamos en Juan Miralles, que es como una visión muy hispana desde el lado del hispano, José Luis Martínez, que es como más equilibrado, pero, ¿no? Y bueno, ya los documentos, digamos, directos, que son las cartas de relación Bernal Díaz del Castillo, pues siempre está como este ángulo más visto desde lo occidental, desde estas personas que llegaron y que también tenían una visión nueva y no entendían mucho lo que estaban viendo, ni lo que estaban escuchando, ni lo que no estaban comprendiendo. Pero ¿cómo, o sea, cómo le hiciste para, o sea, no solamente para imaginar, sino más bien la pregunta sería, o sea, ¿en qué te documentaste para poder ver esta otra parte, ¿no? Para poder escribir esta crónica novelada, como muy bien dices, que es, pues tuve que entrar primero a leer a los cronistas de la conquista, es decir, a los que estuvieron directamente metidos en los hechos, como es Hernán Cortés, como es de Tapia. Hernán Cortés venían algunos capitanes que también escribieron las crónicas. Y posteriormente, como de las Casas, Sagún, y un libro muy importante que se escribió con la voz de Hernán Cortés, que es el de Gómara. Entonces, me di cuenta de que la mayoría eran cronistas implicados en la conquista, los que más podían creérsele, o que estaban muy cercanos a la conquista. Claro, después ha habido otras visiones de antropólogos, de historiadores, a los cuales también leí, a los cuales tomé como fuente, pero traté de que la gran ventaja del novelista es que puede tener una visión propia. Es decir, el historiador no, ni el antropólogo, es decir, deben tener una visión quizá de los vencidos o de los conquistadores. Y el novelista tiene su propia visión. Se oye petulante, pero así es. Es decir, lo ve y lo narra como él lo ve, no como lo ven otros. Sigue personajes que él crea, hace pensar a los personajes. Es decir, él mueve todas las piezas, pues. Claro, el novelista está creando una ficción o un relato que se encuentra sujeto a su propio parámetro de control. Vamos, a diferencia de quien se tiene que basar en las fuentes concretas para reflejarlas en el trabajo, pues el novelista goza de toda clase de licencias. El límite es la imaginación, pero más allá de ello, en el caso de tu historia o de la historia que nos estás narrando en La desgracia de la conquista, hay momentos en los que efectivamente esas licencias deben de haberte conferido un enorme placer. Me supongo que debes de haber estado muy entretenido, sobre todo en las partes en las que nos narras lo que tiene que ver con la alimentación o con los vestidos o con los, qué decir, usos culturales o sociales de la época. Cuéntanos, por favor, Ernesto, un poco acerca de esto, porque es una de las partes que a mí me parece siempre muy entretenida, porque es cierto que hay documentos, pero otras partes se han perdido, ¿no? En la bruma de la historia, y naturalmente para llenar los huecos, pues entra la creatividad del novelista, basada historiográficamente en las fuentes, pero al final, pues un poco suelta
por la libertad que puede implicar para cualquiera escribir sobre un tema del que no hay toda la información concreta. Yo tengo 9 novelas escritas. Esta es la 5ª publicada. Esta es la tragedia de la invasión. Es la más reciente que escribí. Es con la que me he divertido más. Es decir, fue una diversión tremenda estar leyendo la fuente, pero imaginando claro. qué sucedió en realidad. Es decir, nadie dice cómo fueron los hechos, cómo movieron los ojos, qué tenían en los labios, qué mirada tenía el cacique gordo con los españoles. Es decir, que eso no sé, esos detallitos no los recoge la historia. Entonces la diversión mía fue imaginarme esos detalles, cómo estaban comiendo, qué pensaba la Malinche, la manipulación política de Hernán Cortés hacia en lo general, pero principalmente con los totonacas y después con los tlaxcaltecas. Es decir, todo eso fue muy divertido. Hay una cosa también muy interesante, Ernesto, que me gustó mucho, que es el mestizaje, ¿no? Porque el mestizaje uno piensa así figura fundacional, Hernán Cortés, Marina, ¿no? Y sí, pero también hubo muchos otros tipos de mestizaje, muchas maneras de relacionarse y todo. Y ahí justo me llamó mucho la atención que justo empiezas no con la llegada de Hernán Cortés, no llegas con esta famosa llegada a cuando se bajan en Tabasco y esta gran batalla de Centla y todo esto. Te ubicas primero en Gonzalo Guerrero, ¿no? Que eso se me hace como una historia muy interesante. ¿Por qué decidiste hacer eso? Bueno, porque la primera idea que tuve fue escribir sobre los españoles. Entonces, yo tenía en la mente, como la tenemos la gran mayoría de los mexicanos, que la primera expedición o los primeros que llegaron fue Hernán Cortés. Es lo que tenemos así de manera muy común. Entonces, al empezar a leer sobre los españoles, pues me di cuenta que hubo una primera expedición, la de Hernández de Córdoba, pero aún antes de Hernández de Córdoba, que serían 7 años antes, 6 años antes, llegaron los españoles por un naufragio, es decir, motivado porque naufragaron por allá cerca de una isla. Entonces, entonces lo seguí. Es decir, si ellos fueron los primeros que llegaron, ¿quiénes los vieron? Pues claro que fueron los mayas, porque hay datos de dónde es el lugar donde llegaron. Pero entonces mi novela empieza con los mayas. ¿Qué estaban haciendo los mayas? ¿Quiénes eran? Y cuando vieron a los españoles, es decir, me situé en el territorio de México actual y entonces los miraron llegar. Por eso me llevó a que la novela inicie con el naufragio. Esta parte que señalas, Ernesto, llama mucho mi atención porque efectivamente recala en una zona, tengo que decir, nueva para mí como lector, que implica lo siguiente que ahora les quiero compartir. Pedro Salmerón Sanginés, historiador, acaba de publicar con nosotros, saben, soy miembro del equipo editorial del Fondo de Cultura Económica, jefe de Relaciones Públicas de la editorial, en fin. En el Fondo de Cultura acabamos de publicar La batalla por Tenochtitlan. Y saben que es una polémica esta de la que estamos platicando, que ahora, a la luz de lo que acaba de aportar Salmerón, creo que se va a enriquecer y tiene que ver mucho, Ernesto, con esto justo que tú acabas de señalar. La historia, de alguna forma, como en principio teníamos contada, poco a poco con nuevos datos se va transformando. Evidentemente los chicas no tenían una, sino cientos, en una de esas, muchísimos, quizás miles, no sabemos, muchos datos e información de los españoles. Cuando los mexicas
se encuentran por primera vez con las tropas de Hernán Cortés, ya tienen muchas noticias acerca de ellos porque efectivamente, justo como lo señalas, Ernesto, estamos hablando de otro momento de la historia, de otro desarrollo tecnológico. Caray, de la batalla de Tlaxcala, desde los tlaxcaltecas para llegar acá, ahora de alguna forma se sabe, está documentado, pasaron muchísimos meses, porque no era como agarrar ahora el camión de Tlaxcala para que te traiga acá a Tasqueña. Se tomó de 5 a 7 meses la expedición, en fin. Me interesa mucho esto que señalas, Ernesto, esta nueva vertiente de investigación que aporta junto con tu novela datos que tienen que ver con esa otra realidad que es mucho más compleja alrededor de la historia de nuestra conquista, Ernesto. La mayoría de nuestros maestros, tanto en primaria, secundaria, preparatoria, nos han contado una historia que la verdad no es, ¿eh? Es decir, nos hablan de que los creyeron dioses. En primer lugar, me encontré con esa falsedad. En ningún momento los mexicas pudieron haber creído que eran dioses, puesto que ya los habían tenido ahí como esclavos durante mucho tiempo, durante años, los mayas. Luego llega la primera expedición e inmediatamente son derrotados. Si hubieran sido dioses, no los derrotan. No los derrotan, exacto. Ya desde ahí la percepción viene. Ahí tenemos claramente demostrado que en ningún momento pensaron que eran dioses. Claro, la manipulación que se hizo después por parte de los invasores, pues lo hemos padecido durante mucho tiempo y nos lo han contado de esa manera. Por esa razón, en ningún momento de la novela, como novelista, me encontré con esos famosos presagios que se quemó el templo Huitzilopochtli. Digo, hay como varios mitos, digo, como bien mencionas esos, hay otros que son también como muy de boca en boca que corren, pero por ejemplo esta famosa escena de quemar las naves, ¿no? Sí. O la escena de, no recuerdo si era Cortés o Pedro Alvarado, pero que saltan con la garrocha y que ahí se inventa el salto de garrocha. O sea, hay como muchos mitos ahí, pero hay otras cosas también muy interesantes que eso también me llamó mucho la atención. Por ejemplo, esto que decías, ¿no? La visión de que ellos, siempre se nos ha dicho que ellos pensaban que estaban un poco derrotados porque ya sabían que venían estos nuevos dioses a imponerse y tal, y pues aquí lo manejas justo que esto no fue tal, ¿no? No sucedió, pero en ese contexto hay una parte que a mí me llamó también mucho la atención y que me gustó mucho cómo la manejas, que es la inteligencia, ¿no? Inteligencia entendía CIA, que manejaba el Moctezuma, ¿no? O sea, cómo tenía esta red de información en todo el país, de todo lo que estaba sucediendo, de quién llegaba, de cuándo llegó, de por dónde llegaron. O sea, esa parte también me sedujo mucho, me atrajo mucho. No sé si quieres hablar un poquito de eso. Sí, mira, está comprobado que había relación entre los mexicas, totonacas, mayas, a través del comercio. A través del comercio, es decir, se pasaban, y los mercados, los tianguis, eran un centro de información, de saludo, de reencuentro, y claro que todo lo que sucedía ahí lo conocía pues el emperador, el gran jefe, estaba enterado de todo lo que iba pasando. ¿De dónde saco yo? ¿Por qué aseguro que así era? Pues porque simplemente si desayunaba pescado que estaba en el mar, 360 kilómetros, y los desayunaba y fresco, porque en la noche, quizás sería en la tarde de un día antes, lo pescaban y se lo llevaban a 360 kilómetros. Entonces, pues para ellos un mes de marcha para llegar a un lugar y hacer la guerra y someterlos, pues no era nada. Su imperio tenía de límites hasta Honduras, pues hasta las Cibueras. Era grandísimo. No sé si es Salmerón o eres tú, Ernesto, el que refiere esta descripción fabulosa que los tlaxcaltecas le hicieron a los mexicas con respecto a los caballos. Se traen unos venados
Son venados altos de cuello grueso. Me encanta. Es la forma de definir al caballo. Entonces me gusta. Son venados altos con el cuello grueso, de cuello muy grueso. Fabuloso. Es que tuvieron que haber platicado de esto. Es decir, comparar los perros, comparar sus perros españoles. Ah, claro, con los, perros, exacto, eres tú, el león, ajá. Comparar los caballos que ellos traían con los animales que ellos conocían. ¿Y con quiénes los iban a comparar? Con los venados, desde luego. Y comparaban todo. Es decir, iban viendo, pero de ahí que les llamaban raros, duros. Entonces, cuando les llamaban raros, que según el náhuatl es una palabra muy parecida a dioses. Entonces, por eso ellos dicen, nos llaman dioses, pero la verdad es que les estaban llamando raros, porque los habían tocado y raros, duros, y los habían tocado y estaban duros. Pero también lo mencionas, exacto, que venían así vestidos de duro, vestidos sí, con duro. Duros. Sí, entonces lo más común es que les hayan llamado raros duros, que es muy parecido. Raro es teúl, entonces los teúles, entonces decían, nos dicen dioses, de ahí puede venir eso de los dioses. Y la comparación que hago, pues es muy sencilla, ¿no? Compararlos con los animales de aquí. Y además ellos venían asombrados también de venir viendo plantas, construcciones. Sí, y otra cosa también que me gustó muchísimo es o sea, es que hay este doble discurso, ¿no? O sea, no creían que eran unos dioses, pero de repente pareciera que sí das una idea de que sí creían que venía una época destinada por los dioses a que ya se había acabado la época de los mexicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de la viruela, ¿no? Eso también me gustó muchísimo. Sí, desde luego que no nada más los mexicas, sino todos los pueblos originarios eran muy religiosos. Entonces, cuando ellos padecen la viruela, desde luego que se la achacan a los dioses, a sus dioses. Es un castigo de los dioses o algo parecido, porque empiezan a morir miles. ¿Y qué hace el ser humano cuando tiene una desgracia como esa que estaban padeciendo ellos, de que empiezan a caer no nada más el pueblo, sino hasta los emperadores? Entonces son los dioses los que están acabando. Ya hablábamos hace un momento acerca de la influencia del maestro León Portilla en la forma en la que todos percibimos la historia de la conquista, pero visto a la luz, pues, de todos estos nuevos descubrimientos, de lo que tú estás aportando en tu libro, de lo que aportan otros libros recientes, ¿cómo lo valoras tú? ¿Qué tan importante o genuinamente trascendental es esta primera visión aportada por las escuelas generadas a partir de la influencia del maestro León Portilla? Creo que León Portilla fue el primero que puso una piedrita o piedrota, ¿no?, para poder ver otra visión, pero que se puede decir que la puso, y sí fue cosa de antropólogos, historiadores, pero a partir de los 500 años, creo que vamos a empezar a ver con otros ojos todo mundo. Es decir, los maestros en sus clases de historia, los novelistas. Va a ser un tema, o es un tema ya desde hace 2 años, que está apasionando a Latinoamérica, y que a partir de estas fechas vamos a empezar a desenterrar muchos hechos que no conocíamos o que estaban allá ocultos. Me gusta mucho tu libro, te digo, a mí es un tema que también me apasiona muchísimo, pero también creo que es un tema que es de mucha relevancia para todos los mexicanos, porque creo que todos los mexicanos normalmente estamos muy polarizados, ¿no? O somos muy pro-occidentales o somos muy pro... originarios, culturas, sí. Y siempre hay un conflicto y una lucha entre ver cuál de las dos visiones es la que tiene la razón o cuál es la superior y todo esto. Y para mí es muy saludable de entrada,
que se hable, que vuelvan a salir estos temas, que se vuelvan a recontar estas historias, porque también son historias, como bien lo mencionamos, creo que a lo largo de esta charla, donde hay muchos mitos, donde hay muchas ideas preconcebidas y que ya no nos las cuestionamos. Entonces, el hecho de estar volviendo a estas historias, que son pues, las historias de una parte de nuestra fundación como país, como cultura, para mí es muy valioso y de verdad lo aplaudo y lo celebro mucho, ¿no? Creo que para mí ese es un factor muy importante de este libro y muy pertinente que en este momento esté saliendo y que se vuelva a hablar y que se vuelva a leer y que se vuelvan a discutir estas historias para que para que las podamos repensar, ¿no? Ernesto, compártenos, ¿cuál fue la parte más complicada, la más difícil o la más espesa de tu trabajo? La parte donde más me entretuve es cómo lo termino, en dónde termino la novela, cómo la termino, qué hago para que el lector se dé cuenta que los detalles son ficción. Entonces, esas dos partes, ¿no? ¿Cómo lo termino? ¿En qué momento? ¿Y qué hago para darle otro guiño al lector? Al lector le estoy dando un guiño desde la introducción. Estoy diciendo al lector, yo, el autor, estoy contando esta 500 años después, estoy contando esta historia verdadera. Entonces, es un guiño que le estoy haciendo. Y al final, ¿cómo le hago? Entonces, ahí, después de mucho pensarlo, volví a darle otro guiño al lector, decirle, mira, soy yo el que está contando así, de esa manera. O sea, estableces desde el principio que, a ver, Ernesto está contando esta historia y entonces llegaron estos changos y les dijeron que, a ver, güey, o sea, de repente tiene también como un lenguaje muy, muy coloquial, muy actual, que de repente uno podría decir, ay, espérate, pero así no habla, ¿no? Y tú mismo dices, no, yo sé que no lo hubieran dicho de esta manera, pero es como lo entenderíamos en este momento, ¿no? Que también tiene ahí como esto, dialogar con el presente, ¿no? Mira, hay novelas muy cansadas donde al garrote que traían los indígenas, pues le dicen por su nombre en mexica, en náhuatl o en maya, ¿no? Y a las barcas, es decir, van metiendo tanto lenguaje originario que el lector se cansa. Es decir, no podemos ponerle, o no debe, yo como autor resolví ponerlas lo menos que se pudiera en terminología o en lengua originaria, ya fuera de totonaca o mexica o maya. Claro, los nombres no podía cambiárselos, tenía que ponerle los nombres que tenían en la lengua que hablaban. Pero ese fue un gran dilema, porque hubiera sido una novela muy cansada si los pongo a hablar como ellos hablaban. Entonces opté y lo dejo muy claro, ¿no? Al decir, estoy contando la novela 500 años después y estoy contándola con mi vocabulario. Si tuvieras oportunidad, Ernesto, ¿querrías agregar algo al trabajo? Me refiero, ahora que ya está circulando, el autor siempre se queda, o muchas veces se queda con algo en el tintero. Vista la profusión de datos, ¿no?, que ahora están circulando recientemente relacionados con esta historia apasionante, ¿hay algo que te hubiera gustado agregar? La verdad es que no. Hay muchas cosas que me hubiera gustado profundizar y que en su momento quise poner. Hubo muchas cosas que quité más que agregar. Es decir, el autor, cuando Hernán Cortés se va a enfrentar a Pánfilo de Narváez, estuve a punto de seguir a Cortés e irme allá con él y ver qué hizo, cómo movió las piezas políticas y de batalla para poder ganar, para poder derrotar a Pánfilo de Narváez, pero que es una historia muy apasionante, pero no lo hice, lo dejé fuera, lo quité, porque era más interesante para mí quedarme en México Tenochtitlan
y ver lo de la matanza y ver qué hacía Pedro de Alvarado y ver la derrota de Pedro de Alvarado en México Tenochtitlan. Entonces, de momento sí pensé que me hubiera gustado meter esa parte de Pánfilo de Narváez, pero ahorita digo, fue un acierto el haberlo quitado. Luego, el haber seguido más después, al final de la novela, el haber seguido a Cortés y a Cuauhtémoc en todo lo que vivieron en esos 4 años que aún vivió Cuauhtémoc como prisionero, pues también era muy atractivo ponerlo. Los otros 2 o 3 emperadores, pseudoemperadores nombrados por Hernán Cortés después de Cuauhtémoc, todo eso en su momento estuve a punto de meterlo, pero lo quité. Entonces sí creo que no le pondría nada. Así quedó después de haberla expulgado. Así quedó. Nos estamos acercando ya al final de la presentación. Para ello me gustaría pues, que formuláramos un par de preguntas últimas. César, si eres tan amable. Mira, más que una pregunta, yo quisiera cerrar dándote las gracias, Ernesto, otra vez. O sea, de veras, para mí, esta oportunidad de poder estar dialogando ahorita, creo que es un tema en el cual ya urge que retomemos la conversación, ¿no? Que empecemos a hablar de estos temas. Entonces, celebro mucho este libro. Me siento muy afortunado de que haya caído en mis manos, porque te digo que yo, soy muy apasionado de este tema y esto me da un ángulo diferente a otros libros que lo agradezco y lo celebro mucho. Agradezco mucho también al Centro Javier Villaurrutia por la invitación y porque promueva este tipo de presentaciones de estos libros que se están generando en los estados. Además, eso también me parece súper valioso, ¿no? O sea, levantar la mirada y empezar a ver qué se está haciendo en todo el país, no solamente en la Ciudad de México. Y pues muchísimas gracias. Me gustaría mucho que nos agregaras, para ir cerrando, ¿cuál era la idea mayor que tenías en la mente mientras que estabas comenzando a escribir el libro? Entiendo muy bien la coyuntura con el presidente Obrador, el dedicárselo a tu esposa parece lindo, pero siempre subyace, ¿no? Hay como una causa ahí poderosa en el fondo del alma del autor. Compártenosla, por favor. Era entrar un poco al debate. En esos días andaba el debate de si debían pedir disculpas o no. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué tan la historia superficial que yo conocía de la conquista? Pues era lo que había leído por ahí, algunos libros de historia, pero nunca me había puesto en serio a ahondar. Entonces, a raíz del debate, dije, a ver, vamos viendo qué sucedió en realidad. Y pues me atrapó. Y dije, pues aquí hay cosas que no sabía y que no sabe la mayoría de los mexicanos. Entonces, poco a poco empecé a pensar que si terminaba la novela, porque estuve a punto de abandonarla, Así dije, bueno, porque yo no soy historiador, nunca he escrito una novela sobre historia o histórica, y la verdad es que nunca tuve en mente hacer una novela histórica. Yo prefería hacer novelas en donde de diversión, de amigos, pero en esto, algo más serio, entonces no la dejé, porque al final dije, posiblemente sea una aportación. Y dentro de 500 años, cuando por ahí ande algún libro mío, los grandes historiadores que es del 2500 van a tomar a Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés y Ernesto García y van a decir, caray, aquí 500 años después, Ernesto escribió una historia verdadera, dice él, que esa es la historia verdadera. Vamos comparándolo. Y dentro de 500 o 1000 años van a decir, pues 500 años no es nada, así es de que a lo mejor la historia verdadera de Ernesto García es la buena.
Muchísimas gracias a los participantes de esta fascinante charla sobre la novela La tragedia de la invasión, especialmente a su autor, Ernesto García Núñez, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Coordinación Nacional de Literatura y el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Les agradecen su presencia esta tarde. Muy buenas tardes a todos ustedes. Busquen la novela y sigan la conversación. Gracias. Gobierno de México.